Hermanos, quiero decirles que estoy contento porque esta semana me llegó este libro que les he anunciado, que ya tiene días que estaba en imprenta. Este libro lo escribí durante la pandemia, pero no habíamos podido publicarlo hasta estos días. Es una recopilación de mensajes que predicamos sobre el tema de las pestes. Es el Salmo de las pestes, es el Salmo número 91. De todas maneras, de eso vamos a hablar, parte de este Salmo que hemos predicado ya durante un tiempo, desde la primera ocasión cuando prácticamente vino pues una epidemia sobre la gripe aviar. Hablamos sobre esto en una radio que nos invitaron cuando se cerraron todas los accesos aquí en Cozumel. Creo que eso fue en el año 2009 más o menos, pero es la primera ocasión que hablamos del Salmo 91. Después empezamos ya en esta ocasión de esta pandemia a compartir una serie de mensajes basados en el Salmo 91 en varias radios, hasta que pues terminó como un libro que dediqué. Este libro lo dediqué a mi familia. En la página número 3 viene la dedicación de este libro, que es primeramente a mi esposa y a los hijos que estuvieron aquí encerrados en la pandemia. Y ahí lo comento, que hacíamos todo tipo de maromas para poder tener armado el circo, para presentar las transmisiones en vivo y todo esto. Ellos estuvieron haciéndolo y compartimos mucho tiempo con ellos, tanto enseñando, jugando, pero también sirviendo a Dios. Las transmisiones que se hacían era porque ellos estaban detrás, pues prácticamente armando todo equipo, porque es un show, y luego que se nos iba la señal, y bueno, pues era un relajo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ellos estuvieron con nosotros. Estuvo Jefté en esos días, porque recuerden que se suspendieron también clases. Estuvo también Javes, que ahora está en la escuela, y estuvo también Chalo. Así que a ellos les dedico este libro con todo mi corazón, porque fueron parte de todo este proceso que vivimos. Y bueno, pues déjenme decirles que para mí es una bendición este salmo, el Salmo 91, que yo sé que muchas personas piensan que el Salmo 91 es como una especie de amuleto, que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo que entendemos sobre el Salmo 91. Y algunas personas piensan que el poder del Salmo 91 está en abrir la Biblia en el Salmo 91. Siempre, de hecho yo lo escuché también de muchos hermanos: abre tu Biblia en el Salmo 91 y ahí se va a proteger la casa, así, una especie de amuleto. Pero no ese es el sentido de este salmo. El poder del Salmo 91, que es el que vamos a hablar en esta hora, se le conoce dentro del judaísmo como el canto de las pestes. Y yo le llamé allá el Salmo de las pestes, pero porque salmo es un canto. Entonces este salmo es muy interesante porque nos va a proveer protección, porque todo el lenguaje de protección de Dios está en ese salmo. Y todos nosotros, en cierta forma, necesitamos de la protección de Dios, porque prácticamente solos estamos desprotegidos. Una persona que no tiene fe en Dios, que anda solo por la vida, es una persona que sufre demasiado, pero más que nada está desprotegido. Es muy triste estar lejos de Dios, hermanos, sin salvación, sin esperanza. La esperanza es una de las cosas más importantes, incluso dentro de los relatos de las filosofías griegas. Había una fábula que era una fábula tanto en la filosofía griega, que se hablaba de aquel hombre que era pues hermanito de Prometeo, que robó la llave de una caja que se decía: no abras esa caja, porque esa caja es una caja que se le había dado a Pandora, y ella pues lo mantenía siempre cuidado, pero era muy tremendo, así que robó la llave, según esa mitología, robó la llave y entonces de la caja de Pandora, y fue y abrió
para ver los tesoros que habían allá, porque quería apoderarse de los tesoros. Y dice que cuando abrió la caja, todo lo que había allá, todos los valores que habían allá, todos esos valores se esfumaron inmediatamente cuando lo abrió, y que lo único que alcanzó a agarrar fue la esperanza. Por eso se dice siempre, la esperanza es la última que muere. Y el hombre sin Dios está sin esperanza. Es algo muy, pero muy triste, un hombre sin Dios, hermano, porque no tiene de dónde agarrarse. El cristiano de todas formas sufre, pasa tantas penalidades también en la vida, pero tiene de dónde agarrarse, tiene una esperanza y se agarra, abraza la esperanza. Pero el que no tiene a Dios, ¿de dónde se abraza? No tiene esa esperanza. Por eso es una condición muy triste. Y la esperanza, que es de lo que habla este salmo, está basada en una persona, está basada en el poder que tiene este salmo, que es el poder en Dios. Este salmo está basado en los nombres de Dios. En este salmo, en los primeros 2 versículos que vamos a leer, aparecen 4 de los nombres propios de Dios que están en lengua hebrea. Allá aparecen, porque aunque aparecen toda especie de promesas de protección, y también aparecen elementos muy importantes, porque tiene que ver con la casa. Habla de abrigo, habla de protección, habla de estar bajo la sombra, habla de castillo, de todo eso que tiene que ver con el calor de hogar, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero lo más importante de este salmo, en el que radica su poder, es en los nombres de Dios, y es lo que vamos a ver en esta hora. Salmo 91, 1 y 2. Vamos a buscarlo y vamos a ir leyéndolo y descubriendo los nombres de Dios que aparecen en estos primeros salmos, porque son los que nos protegen. Cuando en nosotros, en los nombres de Dios, no solamente son etiquetas. Los nombres de Dios no solamente son para identificarlos. Los nombres de Dios son lo que Dios es en sí mismo. Es el poder que Él tiene y el significado que tiene para nosotros. No solamente es un nombre como tú te llamas Santiago y tu mamá te puso, no sé, hay nombres así muy, muy feos que les ponen a las personas. También, ¿verdad?, de otros tipos de nombres. Pero no es cualquier etiqueta. Es la forma en que Dios se da a conocer al ser humano, y como vamos a ir a aplicar al final, cómo tú le conoces. Primeramente tenemos que conocer a ese Dios al que servimos. Dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo. Digan todos Altísimo. Altísimo. La palabra Altísimo en hebreo es el término Elión. Es el nombre con que Abraham le llamaba a Dios el Elión. Significa el Altísimo, el que está sobre todos. El Altísimo es sobre él, no existe nadie. Como cuando usted va a hacer una solicitud a las autoridades, y a veces tenemos un sistema burocrático, que llegas con el secretario y te manda con su secretario, y luego con el otro secretario, y luego con el otro, y no te resuelven nada. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Pásame a quién, a tu jefe. Y a veces llegas con ese jefe, pero ese jefe también tiene otro jefe, y el otro tiene otro jefe. Entonces dice, no, con los chalanes no hago nada, mejor me voy directamente a la cabeza. Pues cuando se dice el Elión, quiere decir el que está sobre todos, y sobre él no hay nadie. O sea, es el mero, el que manda, el que dicta la última palabra,
el Altísimo, el que se mueve en la esfera donde nadie puede llegar. Imagínate nada más, hermano, qué privilegio tenemos los cristianos, que no necesitamos de los chalanes. Nos vamos directamente ¿con quién? Con el mero jefe de jefes. Dele un aplauso a ese Dios que servimos, hermano. Presentamos nuestra causa a Él. Miren, por eso dice el que habita al abrigo del Altísimo. Él es tu padrino, por así decir. Imagínate quién va a poder contra él. Pero no solamente eso, todos los demás, las demás están aquí abajo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el águila, ¿no? El águila que hace su nido en lo más alto para que las crías de esa águila puedan estar protegidas. Allí no llega ninguna de los animales, no llega peligrosas para las crías del águila, porque su nido está en las alturas. Todos los gusanos se mueven hacia abajo, pero no pueden llegar al nido del águila. No pueden. Los cristianos no somos como gusanos. Los gusanos se arrastran, pero no pueden llegar en las alturas. Porque para llegar a las alturas necesitan tener alas como las águilas. Por eso es que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Aleluya. Los cristianos estamos sobre las alturas. Los gusanos solo se arrastran. Los cristianos vuelan y llegan y se remontan a las alturas. Por eso es que el águila, para enfrentar a la serpiente, la toma. Y una vez que la toma, la lleva a las alturas. Y allá la serpiente no puede hacer nada, porque ya no está en su territorio. Está en peligro. Pues esa águila, sus alas de esa águila son las que nos protegen. Por eso es que se habla, en ese pasaje se habla de pluma. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque Él nos protege. Somos sus polluelos. Imagínate este salmo, qué precioso es que nos está diciendo, hermano. Si estamos con el mero, ¿por qué es que voy a tener temor? ¿Por qué voy a tener miedo? Si al donde Él nos lleva a proteger, nadie puede acceder. Es muy interesante la forma que menciona este salmo, porque cuando dice el que habita, la palabra habitar no solamente es que llega de visita casualmente, sino que vive. La palabra habitar habla de vivir dentro. Y el Señor espera que nuestra relación con Él no sea solo un visitante. Él quiere que vivas donde Él quiere verte como su hijo, que entiendas que es su casa y que tú te sientes protegido en esa casa. Él quiere no solo que llegaste de visita, sino entiendas que es tu habitación, tu casa. Aquí te sientes seguro, protegido por el Señor. Eso es lo más hermoso. Y la palabra habitar también se utiliza para estar en el lugar santísimo. Se utilizaba para referirse a la habitación de Dios, que era en el lugar santísimo. La manifestación de su presencia se llamaba la gloria Shekinah, su presencia que estaba habitando en el templo, que era una nube que estaba continuamente en ese lugar. Y es lo que está diciendo, el que tiene comunión continua con ese Dios, el que tiene relación continua con ese Dios, puede estar seguro de que nadie puede penetrar en esa morada. Eso es lo más hermoso de ese pasaje, el Altísimo. El segundo nombre de Dios, podríamos hablar mucho sobre el Altísimo, pero el segundo nombre de Dios que aparece en ese versículo 1, dice, el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. El nombre omnipotente en el hebreo es
Hermano, El Shaddai. El Shaddai. Ese es el nombre omnipotente. El Shaddai. Shaddai. El Shaddai quiere decir que no hay poder más grande que el poder de Dios. No hay cosa que Él no pueda hacer. Es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso, cualquiera que sea nuestra necesidad, el Omnipotente morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra sombra ya también tiene que ver con noche, bajo su cobertura. Cuando te caiga la noche, tú vas a estar seguro, vas a descansar seguro bajo esa sombra, porque en la sombra, que es el lugar donde la gente busca refugio desde los tiempos antiguos, incluso antes de que se formen las ciudades, las personas buscaban siempre la sombra. La sombra le ayudaba, o protección, en las cuevas, le ayudaba para el sol, pero también le servía para descansar en las noches. Así que lo que ahí está diciendo es que si el Todopoderoso está de tu lado, que todo lo puede, de día vas a estar seguro, y de noche también vas a descansar seguro. ¿Por qué? Porque contigo está el Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, ¿quién puede enfrentar al Todopoderoso? ¿Quién puede tener la osadía de enfrentarse, de pararse, de hacerle frente a tu protector? ¿Quién? ¿Quién va a hacer frente si Él es el Todopoderoso? Que no hay nada que no pueda hacer. Procesos de enfermedad, Él es el Todopoderoso. Procesos de tristeza, Él es el Todopoderoso para consolarte. Procesos difíciles en la vida, problemas de relaciones, Él es el Todopoderoso. Así que puedes acercarte con confianza y darle tu petición, traerle tu queja, traerle tu necesidad y saber que Él es el único que es el Todopoderoso. Aleluya. Vamos a ver el otro nombre que aparece en el versículo 2. Diré yo Jehová. A Jehová. Este es un nombre hermoso, el nombre de Jehová, que por muchos que no es entendido, es atacado. Ahora, permítame aburrirles un poquitito nada más, pero es necesario explicarles esto. El nombre Jehová, que aquí se traduce en nuestra Biblia como Jehová, se le conoce como el nombre errado de Dios. ¿Por qué? Porque en la traducción hebrea aparecen 4 consonantes, que es, en el hebreo es Yod, Hei, Bab, Hei, que es la Y, H, W, H. Esa es la que aparece aquí, el nombre. Es Y, H, W, H. Sus nombres son Yod, Hei, Bab, Hei. Son las letras hebreas. Se le llaman las 4 consonantes. Este nombre es el nombre sagrado de Dios que se le reveló a Moisés. Es el Dios del pacto. Por eso para los judíos este nombre no se debe pronunciar. ¿Por qué? Porque en el mandamiento, el 4º mandamiento, dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Es el 3er mandamiento, perdón. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y este mandamiento los judíos lo llevaron a un extremo de decir: no solo no lo vamos a tomar en vano, sino no vamos a tomar para nada el nombre de Dios, para que no vaya a ser que si al pronunciarlo podamos nosotros fallar. Y entonces cambiaron el nombre de las 4 consonantes, que se llama tetragramatón, que quiere decir las 4 consonantes. El nombre de Dios así se llama, tetragramatón, 4 consonantes. Yo, hey, Bab, hey, salud, hijo. Y ahora, interesante esto. ¿Por qué? Porque ese nombre lo cambiaron, para no pronunciarlo los judíos, lo cambiaron por el nombre de Señor. Así que donde aparecía el nombre de Dios, las 4 consonantes, lo pusieron por Señor. Así se traducía Adonai, que es Kurios en griego. Y entonces Señor es la traducción. Por eso en algunas Biblias diré yo al Señor. Pero el nombre que aparece original, y la razón por la que no se menciona,
es para que no lo tomen en vano, porque era el nombre del pacto con que se dio a conocer. Pero cuando empezaron las traducciones, ¿cómo se va a pronunciar las 4 consonantes? Decían los traductores. Entonces hicieron una construcción mnemotécnica que se le añadieron 2 letras para que se pronuncie la A de Adonai y la E de Elohim, que son 2 nombres de Dios, A, E. Entonces ya se leía Yahvé, Yahvé, o una traducción con otra forma que es Jehová. Y entonces es interesante porque de este lado se llamaba Jehová, y en hebreo, al leerlo en el otro sentido, se leía Hashem, Hashem. Por eso los hebreos le llaman Hashem, que es el eterno también, pero es una construcción, no tiene pronunciación. Las 4 consonantes sin letras, sin vocales, no tiene pronunciación. ¿Cómo pronuncias YHWH? ¿Cómo lo pronuncias? No tiene. Entonces le añadieron esas 2 vocales de 2 nombres de Dios y suena Yahvé. Pero los alemanes, cuando hicieron la traducción, les estoy contando esa historia para aburrirlos un poquito nada más, porque tengan una idea de cómo surgió el nombre de Jehová. Por eso se llama el nombre errado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los alemanes, que no pueden pronunciar bien, la pronunciación alemana es así, es muy, un poquito así, tipo, el tipo de inglés, ¿cómo se llama? De la parte de oeste, ¿no? Así, muy, así, tejano, ándale, golpeado, exactamente, tejano. Y entonces los alemanes no pronunciaban Yahvé, decían Jehová. Entonces la traducción, ¿cómo la escucharon? Fonética. La traducción fonética, dijeron, Jehová en la traducción fonética. Por eso en la Biblia del Oso, que es la primera traducción al español, aparece Jehová, porque es una traducción fonética. Pero es válida, porque al final, ¿quién sabe la pronunciación del nombre de las 4 letras? Nadie sabe cómo se pronuncia, así que es válida. Y se quedó, semánticamente es correcto hablar de esa traducción fonética. ¿Por qué? Porque sabemos que se refiere a ese nombre, pero es el Dios del pacto. Lo importante allá es que se hace referencia a ese Dios que se reveló, que cumple su palabra del pacto, lo que Él ha prometido. Por eso el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, Jehová, como lo quiera pronunciar, la pronunciación es lo de menos en este momento, cuando hay la relación con ese Dios, que es lo importante, que significa el Dios del pacto, porque fue que hizo un pacto como matrimonial con el pueblo de Israel. Por esa, les voy a dar otro dato, por esa razón, en el Nuevo Testamento aparece Jesucristo como el nombre principal, pero no aparece el nombre de Jehová. Ustedes ven que Jehová aparece en todo el Antiguo, ¿qué? Testamento, porque Él se casa con la nación de Israel, hace pacto de fidelidad, de lealtad, y cumple su pacto. Es el esposo que cumple su pacto, que cumple su palabra con el pueblo de Israel, porque es el Dios de Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo es el Dios de la iglesia, que es el mismo Dios, pero ha hecho pacto con la iglesia. Y ahora en el Antiguo Testamento Él hizo pacto con Israel y cumplió su palabra. El hombre es el que no cumplió. Es el esposo que cumplió hasta el final, que fue fiel. Por eso el nombre Jehová es el nombre del Dios fiel, que cumple su pacto, que empeñó su palabra y que cumple su promesa. Qué interesante eso. Si diré yo a Jehová, esperanza mía, porque Él va a cumplir lo que prometió. Es mi esperanza, porque Él es el Dios del pacto, el que cumple la palabra que ha empeñado. Sabemos que no nos va a defraudar, que la palabra que empeñó la va a cumplir hasta el final. Sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso, pero Él jamás nos va a fallar. Amén. Eso es lo que enseña este nombre. Por último, dice allá, mi Dios, en quien ahí la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Elohim. Y Elohim se diferencia porque está en un plural. Elohim es un plural. En nuestras Biblias, cuando es Elohim, se traduce con Dios con D mayúscula. Elohim, Dios con D mayúscula. Cuando es Elohe, que es singular, se traduce con Dios minúscula. Y ese Dios minúscula es singular y se refiere a los dioses falsos, a todos los ídolos que no llegan al nivel de este Dios que es Elohim. Es un Dios en plural, se llama Elohim. Así que en sus Biblias vean en qué está. Si está en minúscula, es Elohe, que es singular. Si está en mayúscula, es Elohim, que es el nombre del Dios verdadero. Así que hay una diferencia. Y ahí interesante que aparece con D mayúscula. Esa es la razón por la que decimos, nuestro Dios está escrito con D mayúscula. Hay que escribirlo con D mayúscula y hay que vivirlo con D mayúscula, porque de nada sirve que lo escribas con D mayúscula y en tu vida parece D minúscula. ¿Sí? Lo voy a vivir con D mayúscula y lo voy a vivir con D mayúscula, porque si es el Dios verdadero, no puede parecer que es un Dios falso en mi vida. Hay tantos dioses con D minúscula, solo hay un Dios con D mayúscula. Por eso es que los que celebran a sus santos patronos son con D minúscula, tantos patronos con D minúsculas. Pero el texto dice, mi Dios, este es mi único santo patrono, con D mayúscula. A Él sea la gloria por siempre. Vamos a darle un aplauso, hermanos. Así que todos los dioses, dice el pasaje, el Salmo 115, todos los dioses, y aparece con D minúscula, de los pueblos son ídolos. Pero tú, con D mayúscula, creaste los cielos y la tierra. No hay nadie que se llegue en su nivel, hermano. Nadie. Imagínate nada más, si ese es el Dios que te cuida. A ver, es el Dios que te cuida. ¿Con qué Dios? ¿Con qué? Con minúscula. Ahora sí, cuando alguien dice, es que mi santo patrón, sí, es un Dios, pero con D minúscula. Pero mi Dios es un Dios ¿con qué? Con D mayúscula. Porque Él es el único y verdadero Dios. Y como Él no hay más. Ahora, tienen que temerle todos los santos, temerle todos los demás, tiemblen delante de Él todos los dioses. Hay una ilustración, yo no sé si es muy, qué tan ortodoxo sea esa historia que contaban antiguamente los historiadores, pero decía que el César tenía ciertos animales que pertenecían a él, que llevaban una placa en latín, donde decía, por ejemplo, si aparecía, estás tirando en el monte y aparece un venado que tiene esa placa que decía, pertenezco al César. Cuidado, porque si llegas a tocar a ese venado, va a ser tu muerte. El que toca ese venado que pertenece al César es su muerte, porque es el mero dueño. El emperador es el dueño y lo protege. El emperador lo está protegiendo ese venado porque le pertenece al César. Así que la gente, si va a tirar, veía que no tenga la insignia, que no tenga la placa que dice, este animal pertenece al César. Porque si llegan a tocar ese animal, ya se metieron con el César. Es muerte. Lo mismo es, hermano, que tiemblen los demonios, que tiemblen las gentes, que tiemblen todos los ídolos. Porque nosotros
llevamos esa placa en nuestra alma. Pertenecemos a ese Dios con D mayúscula. Y a Él sea la gloria por siempre. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué hablamos de los nombres de Dios? Porque los nombres de Dios, hermanos, es cómo Él se te ha revelado a ti. Él tiene muchos nombres, pero ¿cómo tú le conoces? ¿Cómo llegas a conocer a Dios en tu experiencia personal? No importa, escuchen esto, tanto la pronunciación. Mucha gente se está peleando con el tema de cómo debe pronunciarse. Ni los mismos traductores, los masoretas que se dedicaron a esto, incluso de las diferentes escuelas de traducción, no saben cómo se pronuncia. Por ejemplo, en el caso del nombre del tetragramatón, no saben cómo es la pronunciación. Pero eso no es lo más importante. Es cómo lo conoces tú. Para ti, ¿quién es? ¿Cuál es el nombre con el que se te ha revelado a ti? ¿Cómo lo has conocido? Si has pasado un proceso de enfermedad y Dios te ha sanado, tú ya lo conoces como Rafa. ¿Qué saben qué significa su nombre? Rafael, hermano. Él es sanador. Él es sanador. Eso es lo que significa Rafa. Por eso de ahí el nombre Jehová Rafa. Es lo que significa. Y le queda muy bien porque también es doctor, ¿verdad? Pero significa Él es sanador. Así, eso significa Rafa, Él es sanador. Rafa, si tú ya lo conoces como el sanador, ese es el nombre con que tú lo conoces, es el nombre personal que se te ha revelado a ti. Si es el que te ha contestado te ha dado solución a ese trámite que era imposible para ti, ya lo conoces como el Altísimo. El que te ha resuelto todo. Cuando tú tienes el problema, corres a Él. Vas buscando su apoyo, su ayuda. ¿Cómo lo conoces? Así que hoy, ¿por qué no vienes a conocer a ese Dios? Que se revele a ti de una manera personal. No importa tanto la pronunciación, pero ¿cómo le conoces tú? ¿Cómo se te ha revelado a ti? ¿Tú le conoces? Todavía me acuerdo de esa escena cuando el Señor está en la barca y entonces Él estaba dormido. Maestro, despierta, que viene la tormenta. O estamos en media tormenta, nos estamos hundiendo. Él se levantó, reprendió los vientos y siguió durmiendo. Y dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es? ¿Qué poder tiene que aún los vientos le obedecen? Y esto es, mis hermanos, lo que Él quiere. Darse a conocer a tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Y dile: Señor, yo quiero conocerte. Revélate a mí de una manera personal. Revélate a mí de una manera personal. Vamos a orar.